El mundo está lleno de historias. En Locos por las Letras, analizaremos algunas de ellas. Soy Ricardo Sanipatín, profesor de literatura. Venga, acompáñame. Joyas de la mitología, dioses de los incas, mayas y aztecas, de Andreas Köppen. Historia fraternal. También en tiempos antiquísimos, luego de que los buenos dioses le enseñaran a la humanidad a cultivar la tierra e hilar la lana, cuentan las leyendas que vivía en la región andina dos hermanos. El mayor se llamaba Urco, el menor, Huaminca. La choza de Urco era grande y rebosaba de alimentos. Asimismo, poseía algunas llamas y tierras extensas y fértiles. Sus hijos llevaban vestidos de lana y todas las noches comían con abundancia. Muy distinta era la situación de Huaminca, ya que era muy pobre. No tenía ni tierras ni llamas. Sus hijos pasaban frío y su mujer apenas podía cocinar míseras hierbas que recogía en el campo. Llegó el día en que le cortaron el pelo por primera vez al hijo más chico de Urco. Era costumbre entre los pueblos andinos de aquella época hacer una fiesta para celebrar este momento en la vida de un niño. Así que Urco organizó un hermoso festejo en su casa, con maní, verduras asadas y chicha. Huaminca se acercó deseoso de participar en la fiesta, pero su hermano no le dejó trasponer la puerta. «Vete de mi casa», le dijo. «No te atrevas a tocar mi comida». Sumido en la más profunda tristeza, el hermano menor se alejó de allí. Sabía que en su choza solo le aguardaba el frío y el hambre para sus hijos. Incapaz de regresar, caminó mucho, perdiéndose entre los cerros. Al fin, agotado, se sentó sobre una roca y como no tenía a nadie con quien compartir sus penas, se las contó a las piedras que lo rodeaban. Entonces, escuchó unas voces profundas y graves. Las rocas le estaban hablando. Huaminca, ¿ves ese camino que sube y que baja? Síguelo hasta encontrar una caverna y llama al dueño de la piedra. El joven obedeció. Marchó por el camino que le habían indicado hasta llegar a la entrada de la caverna muy oscura. ¡Dueño de las rocas!, llamó. «Estoy aquí. Soy Huaminca». De la caverna salió un anciano, de largos cabellos y extraño fulgor en la mirada. Sin pronunciar una palabra, miró al muchacho y luego tomó sin esfuerzo una piedra que estaba junto a la cueva, la cargó sobre la espalda de Huaminca y recién entonces habló. Vete de aquí. Camina sin descansar y no te separes de esta roca. El joven acató el mandato del extraño morador de la caverna. Caminó sin parar, aunque se sentía agotado. Tenía hambre y tiritaba de frío. No se detuvo por temor a desobedecer al dueño de las piedras. Solo cuando se hizo de noche y la oscuridad envolvió la montaña, buscó refugio para guarecerse. Al fin, por el esfuerzo, se quedó profundamente dormido. Acunada por las sombras nocturnas, la roca que tan celosamente había cargado Huaminca se puso a conversar con los espíritus del lugar. Todos se compadecieron del pobre humano que yacía en la cueva, agotado por el hambre y el frío. Intentaremos ayudarle. Susurraron a la vez. Cuando, las primeras luces del amanecer, Huaminca despertó, encontró a su lado 3 ollas repletas de granos de maíz. Pero cuando quiso tomarlas, los granos se transformaron en oro, plata y cobre. Deslumbrado, el muchacho tomó una parte de las riquezas y el resto lo escondió debajo de unas piedras. Agradeció a los espíritus de la montaña y volvió muy contento a su hogar. Gracias a sus flamantes tesoros, pudo hacerse de una choza sólida, comprar campos, semillas y llamas. El que no estaba para nada feliz con la situación era Urco.
Cuando vio las nuevas riquezas de su hermano, la envidia le nubló la razón. Ese oro, plata, ese cobre, no pueden ser tuyos. ¿A quién se los robaste?, vociferó Urco. No robé nada, hermano, se defendió Huaminca. Lo que tengo, me lo dieron los espíritus de la montaña. Entonces, le contó todo lo que había sucedido desde el momento en que conoció al dueño de la roca. Yo no seré menos, dijo el ambicioso hermano. Iré también a la cueva del anciano y conseguiré mis propios tesoros. Ni siquiera esperó al día siguiente. Aquella misma noche se marchó rumbo a la montaña y una vez en ella caminó hasta la extenuación, pero al fin llegó a la entrada de la cueva donde vivía el dueño de las rocas. Acercándose unos metros gritó: ¡Anciano! Quiero que me des mucho oro, plata y cobre. El viejo salió de la cueva. Lo miró con poco interés. Levantó sin mucho esfuerzo una piedra y la cargó sobre la espalda de Urco. Camina, le dijo, y no te detengas. Refunfuñando por el gran peso que el anciano le había puesto sobre la espalda, Urco se alejó por demás disconforme. Y como era de prever, no fue demasiado lejos. Pronto descubrió una gruta y decidió quedarse allí para descansar. No tengo por qué ir más lejos, pensó. Este parece un buen lugar para recibir los obsequios de la montaña. Así que se acomodó contra una de las paredes de la cueva hasta que se adormeció. Entre sueños le pareció escuchar cómo dialogaban las rocas y los espíritus. ¿Qué le daremos a este hombre?, se preguntaban. Lo más profundo del sueño lo venció antes de escuchar lo que le estaban preparando. Finalmente salió el sol, enviando sus cálidos rayos a la luz de la cueva. Urco abrió los ojos y miró ansiosamente a su alrededor, pero no vio ningún tesoro. Entonces se miró a sí mismo y descubrió, horrorizado, que se había convertido en una llama. Desesperado salió corriendo de la cueva. Una vez fuera, se dio cuenta que no tenía a dónde ir. No podía regresar con ese aspecto a su casa, pero tampoco sabía encontrar el alimento o los refugios apropiados para su nueva condición. Vagó muchos días bebiendo agua de los arroyos, comiendo apenas hierbas y pasto. Cada mañana se despertaba deseando que todo hubiera sido una pesadilla, pero una y otra vez descubría que seguía siendo un animal. Pasó el invierno a la intemperie, sintiendo como el frío lo calaba hasta los huesos. Luego llegó la primavera. Urco siguió a la deriva deambulando dentro de su cuerpo de llama. Sin darse cuenta, un día, volvió a dormir en la cueva donde había comenzado. Viéndolo tan maltrecho, los espíritus se apiadaron de él. Así que esa mañana, al despertar, Urco descubrió que sus patas se habían vuelto pies y que era posible erguirse para caminar y podía volver a pronunciar palabras. Luego de darle las gracias a la montaña por haberle devuelto su condición natural, emprendió lo más rápido que pudo el camino hacia su hogar. Cuando más próximo estaba a su casa, más le encogía el corazón. ¿Cómo estarán mis hijos?, se preguntaba. Quizá les faltó comida, como les faltaba antes a los de mi hermano. Con el corazón en un puño, llegó a las puertas de su choza. Sus hijos salieron a recibirlo con gritos de alegría. Estaban sanos, bien vestidos y bien alimentados. También lo estaba su mujer, que corrió sonriente a abrazarlo. Tras ellos, se extendían los campos sembrados. Los animales, por su parte, descansaban tranquilos en el corral. ¿Quién cuidó de todo lo mío?, preguntó Urco. Yo lo hice, dijo una voz conocida. Urco se dio vuelta y descubrió a su hermano menor. Conmovido lo abrazó y le dio las gracias. Y así fue que nunca olvidó lo que había sido su vida como llama, cuando se había sentido dominado por las penurias y la pobreza. Desde ese día, cada vez que alguien se acercaba a su choza a pedir ayuda, no escatimaba en ofrecerle alimentos, bebida y alguna manta. La mujer que volvió del más allá.
Historia quichua de la sierra. Tomado del libro Recuerdo de los abuelos, literatura oral aborigen. Antologado por Ruth Moya. Había una vez una pareja muy feliz, pero la dicha se vio interrumpida por la pobreza. Tanta era la miseria que el hombre decidió dejar su hogar para ir en busca de fortuna. Pasados algunos años, el hombre decidió volver a casa. Con solo pensar en la dicha que le depararía el volver a ver a su mujer, el camino se hacía más corto, y los inconvenientes del camino le parecían mínimos. Cuando llegó a su casa, se encontró con la ingrata sorpresa de no encontrar a nadie. Los vecinos le informaron que su esposa había muerto y que ante tales circunstancias era preferible conformarse. El hombre nunca aceptó la muerte de su esposa. Pensaba, para sus adentros, que ella debía haberse fugado con otro hombre, o que debía haber dejado el hogar por alguna circunstancia y que, por tanto, podría volver en cualquier momento. Ensimismado en su soledad, se aisló de todos. No salía de casa para nada, hasta que un domingo recuperó la esperanza de encontrarla viva y salió al pueblo, a la feria, para ver si finalmente la encontraba. Estaba convencido de que sus parientes y amigos le habían engañado de algún modo, y con ansiosas miradas escudriñaba los alrededores para ver si encontraba a su esposa. De pronto vio a su mujer en una esquina del mercado. Estaba parada allí, comprando ajíes rojos y amarillos. Se quedó mirándola al helado, casi sin respiración. La observó cómo tomaba los ajíes y los colocaba cuidadosamente en la esquina de su rebozo. Como lo acometían las dudas, decidió seguir sus pasos en silencio. De pronto, miró que ella se detenía en un portón y empujándolo penetró en el interior de la casa. El hombre la siguió e hizo lo mismo. Entró a la casa y se dirigió a su esposa de este modo: «Mujer, ¿qué haces aquí?» «Ay, esposo mío», le contestó la mujer, «estoy sufriendo un castigo». No bien se habían cruzado estas palabras, cuando un hombre emergió desde dentro y con voz de mando le preguntó al pobre hombre: ¿Quieres llevarte a tu mujer? Si es así, tienes que trabajar durante 2 años acarreando leña del cerro. ¿Aceptas? «Sí, señor, haré lo que sea. Ahora mismo», respondió el atribulado esposo. Cuando el marido penetró en aquel lugar, se sorprendió al ver que allí trabajaban muchísimas personas. Algunas atizaban el fuego para unas enormes pailas. Unos horribles hombres hacían de jefes de ese extraño lugar. Tal como se había comprometido el hombre, se hizo el trabajo. Con 2 llamas iba hasta el monte para acarrear leña. Cierta ocasión, una de las llamas no quiso avanzar un paso más y se plantó en su lugar sin que el hombre lograra moverla ni una pizca. Enojado, el hombre le dio un varazo en el ojo, ante lo cual la llama le espetó: «Ay, compadrito, ¿por qué me hace esto?». Se trataba de una de las mujeres desaparecidas misteriosamente y que se encontraba encantada en forma de llama. Así es que pensó que su propia mujer corría cualquier clase de riesgo o un similar destino. Con múltiples sinsabores, el hombre logró realizar tan ardua prueba. Vencido el plazo, se presentó ante el que tenía subyugada a su mujer. Viendo que el esposo había cumplido el pacto, no tuvo más remedio que devolverle a su esposa. Hemos escuchado 2 historias de los incas, básicamente. Bueno, no incas precisamente, son más bien 2 historias aculturizadas.
La primera de ellas, la que narra la historia de los dos hermanos, tiene datos interesantes, ¿vale? Y cosas en común con la segunda historia, la historia de la mujer llama. Vamos empezando. Algo que todos debieron haber detectado ya, y es la similitud que tienen estas dos historias con una famosísima película de Disney. Así es, Las locuras del emperador, donde Cusco es transformado en una llama y junto a Pacha, tienen que salir de esos aprietos. Vamos a empezar por la historia de los dos hermanos. Los dos hermanos es un hermano que está en una situación privilegiada con otro que no lo está. El hermano que está en una situación privilegiada de veras lo está. Al hermano menor le ocurre algo completamente extraordinario que lo saca de su situación de incomodidad y lo coloca en una mejor posición. Y la historia pudo haber quedado ahí y tan felices para siempre. Sin embargo, ocurre algo. El acontecimiento es que el hermano mayor decide que quiere estar en una posición todavía mejor. Así que hablamos algo de ambición. Si hacemos un análisis actancial, la historia no es del hermano menor, la historia es del hermano mayor que es transformado en una llama. El sujeto o sujetos, los espíritus de las rocas, son los que premian y castigan al mismo tiempo. Este es un detalle bien importante, un detalle muy curioso, ¿vale? Porque es un pensamiento incaico. Ese es básicamente el análisis de la historia y nos deja como enseñanza: 1, no querer codiciar; 2, cuál es la forma de obtener las cosas a la larga; 3, que todos podemos cambiar. Guardando una similitud a una historia que ya todos conocemos, Las locuras del emperador, básicamente el camino del héroe es el mismo. Entonces ambos quieren dejar de ser llamas, son codiciosos, ambos siempre quieren más. El ente que transforma, que son los espíritus de las rocas, es distinto a la consejera del emperador de Cusco, pero la finalidad es la misma. El castigo es el mismo y el pecado es el mismo. En la otra historia, la mujer llama es cuando el dinero como elemento en común, un castigo como un elemento también. Eso es lo que sí sabemos únicamente leyendo las dos historias. ¿Qué enseñanzas nos deja? Podríamos mencionar varias, pero entre ellas está la codicia, el esfuerzo, el trabajo y el arrepentimiento. Ahora vamos a intentar hacer un análisis súper rápido, súper somero, contextual de las obras. Una es una narración que podríamos decir hasta colonial o poscolonial, bastante nueva, que tiene como fin catequizar. La religión nos marca una serie de normas conductuales. En estas historias también las tienen. Entonces hablamos de un pueblo sincretizado. Que el pensamiento prehispánico no tiene nuestra misma concepción occidental del bien y del mal. Tanto para un inca como para un azteca, la noción de la dualidad es natural. Es decir, en los aztecas no puede haber luz sin oscuridad, no puede haber vida sin muerte. Naturalmente no puede haber hombre sin mujer, no puede haber bien sin mal. Son dos caras de una misma moneda indisolubles y no hay por qué despreciar a ninguno de los dos. Podemos ver esto claramente en la historia de los dos hermanos. Si le preguntas al hermano menor si el espíritu de la caverna es bueno o malo, ¿qué crees que te diga? En cambio, si le preguntas al hermano mayor si el espíritu de la caverna es bueno o malo, seguro que cada uno tiene una concepción distinta. Así que encontramos un punto social importante. Veremos si encontramos otro. Resulta ser que el Imperio Inca eran una serie de estados confederados, parece ser, que mantenían una hegemonía concreta. Otra cosa bien importante y que todos los historiadores parecen poner mucho énfasis es que para los incas el trabajo separaba al hombre de las bestias. Es decir, el trabajo humanizaba y servía de forma de educación, la forma de culturizar a la sociedad misma. Y el trabajo para los incas era un ente bien interesante. Hay quienes dicen que los incas eran un imperio
social comunista, ¿no? O sea, eso me parece cuasi propagandístico, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que tenían una comuna. Y no una comuna hippie como te estás imaginando. Ellos se bañaban y trabajaban para todos. No había en sí una propiedad privada como la conocemos hoy. Más bien era una propiedad comunal, y en esta propiedad comunal todos debían trabajar. Nadie tenía derecho a utilizar algo que no hubiera trabajado. Es decir, los flojos, los holgazanes eran castigados, pero con una hazaña peculiar. No tenían concepción de mal, pero tenían 3 valores morales que los regían. Estaban sintetizados en frases. La primera de ellas es ama aquella, no sé bien cómo se pronuncia, quizá alguien me puede ayudar aquí, y traducido es no seas holgazán, tienen que trabajar. Y aquí estarían con San Pablo cuando dice el que no trabaje, que no coma, solo que el trabajo era un producto colectivo. El segundo precepto moral era ama yuya, que es no seas mentiroso, las mentiras tampoco son bien vistas. Y el tercero es amasúa, es no seas ladrón. Entonces vamos a intentar ligar este pensamiento con las historias. En la primera podemos ver que el hermano mayor es un holgazán que quiere tomar algo que no es producto de su trabajo y es castigado por eso. Después es mentiroso, es holgazán y es ladrón. Está faltando a las 3 normas incas. Entonces, al querer tomar algo que no es fruto de su trabajo, al pararse en la cueva y decir, ni madres, hasta aquí llego, me voy a descansar y voy a disfrutar de esto que no trabajé, está robando. Naturalmente debía ser castigado. ¿Por qué una llama? Bueno, una llama es un animal que para los incas era símbolo del trabajo. Entonces lo están castigando haciendo exactamente, o debería estar haciendo exactamente, lo que huyó. Está trabajando, dejando de ser holgazán. Él acepta que es un ladrón y un mentiroso, y cuando lo acepta y se acomoda, ahí es transformado. Entonces es un camino de una catequesis moral incaica, que, ojo, ha sido occidentalizada. Y ahora tenemos una historia completamente sincrética, pero estamos intentando ver esta historia desde el origen. La segunda historia ya es un poquito más poscolonial, es un poco más nueva, se basa en un mismo origen, pero nos deja muchos huecos. Hay incógnitas que no llenamos nunca, que lo dejan a la imaginación. ¿Qué es lo que hace el hombre? ¿Qué es lo que hace la mujer para estar ahí? Solo nos deja la imaginación que en realidad es algo que tuvo que ver con el dinero. Ya vimos que el transformarlos en llamas no es adulterio, no es algo que haya dicho o se haya castigado por la promiscuidad, es más bien el dinero. Si son transformados en llamas, es algo que tiene que ver directamente con el trabajo, la codicia y la transformación. Una literal para llegar a la metafórica. ¿Qué podemos rescatar y enlazar a esto? El trabajo común. En la segunda historia, cuando este hombre entra a algo que podríamos entender como el infierno, que ya es un infierno muy curioso, donde lo que tiene que hacer es nada más y nada menos que trabajar para poder obtener una recompensa. Y ojo, no es él el único que trabaja. La mujer también está trabajando, probablemente convertida en llama, no lo dicen, pero está trabajando. Esta ha sido la historia de hoy. Hemos visto un poquito de la cosmovisión incaica. Solo quiero despedirme con una cosa, un dato curioso. En la película de las locuras del emperador, Cusco presenta a Pacha una maqueta acerca de su colina. Es una maqueta a escala donde le enseñan todas las casitas y le dice, mira, así va a quedar esto. Fue para mí una sorpresa enterarme. A mí me pareció algo muy muy chistoso, muy cómico. Pero para mí fue una sorpresa enterarme que los incas eran una civilización que para cualquier proyecto presentaba maquetas a escala. Entonces esta parte es un dato histórico real puesto dentro de la película. No podía dejar de mencionarlo. Entonces, muchas gracias y nos vemos o nos oímos en otra ocasión. Buen día.
Y comenta por favor alguna observación que hayas tenido de este podcast. Si le faltó algo, si me sobró algo, si te gustó, si no te gustó, coméntalo en mis redes sociales, por favor. Recuerda, en Instagram soy @sanipatin. En Facebook estoy como Israel Sanipatin. Me puedes escribir también al correo electrónico ricsanipatin@hotmail.com ricsanipatin@hotmail.com.